Se cumplen 25 años de los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia. 9.000 toneladas de bombas en menos de 3 meses que destrozaron a toda una nación y dejaron miles de muertos. Hoy ese país no existe, pero aquella intervención militar nos dejó muchas enseñanzas para la posteridad. Aquel 24 de marzo ganó, una vez más, el relato de la propaganda, el que decía que Yugoslavia era un polvorín con demasiadas etnias enfrentadas, que había que evitar un genocidio en Kosovo, que Milošević no entendía otros lenguajes que no fuesen los de la fuerza. Ese relato le vino muy bien a la OTAN para sobrevivir. El bloque socialista había caído y muchos cuestionaban que la alianza siguiese existiendo. Así que Estados Unidos y sus aliados convirtieron la intervención en Yugoslavia en una suerte de misión moral. Tenían la obligación de hacer algo. Un argumento que se repetiría en casi cualquier conflicto posterior. También fue la primera vez que se hacía la guerra sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, algo que hoy ya es habitual. Todo ello afectó gravemente a las Naciones Unidas y comenzó a decirse ya de aquella que era un organismo del que se podía prescindir. Para hablar de todos estos temas, hoy en Cafeína entrevistamos a Boris Kozlov, guionista y director del cortometraje documental ¿Qué pasó en Yugoslavia? El engaño de nuestra vida. No se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube, denle me gusta a este vídeo, compártanlo en sus redes y déjennos sus comentarios. Y ya si quieren y pueden, háganse socios y socias de Canal Red, porque este tipo de contenidos es posible gracias a ustedes, que son nuestra fuente de financiación. Comenzamos. Bueno, Boris, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Cafeína. Vamos a charlar un poco sobre tu documental, sobre tu vida. Para quien no te conozca, para que te sepan ubicar bien. Tú naciste en Belgrado, capital de la antigua Yugoslavia, y cuando eras muy pequeño llegaste aquí a España con tus padres y esa estancia iba a ser temporal. Eso es. Pero poco después estalló la guerra y no regresaste a tu país. Para narrar tu experiencia, dirigiste un documental recientemente que pasó con Yugoslavia. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia? ¿Cómo era tu vida en Belgrado? Y después, la tercera pregunta, ¿qué te llevó a hacer el documental? Vale, pues empiezo por la primera pregunta, ¿vale? ¿Cómo era mi vida en Belgrado? Mira, es una pregunta normal, natural, pero también es una pregunta extraña, porque mi vida era normal, yo tengo un recuerdo fantástico de una infancia, una niñez placentera, de libertad, de juego, de irme al cine con mis padres, con mi tía, de viajar dentro de Yugoslavia, también al extranjero, de bueno, pues soñar, pues seré, yo qué sé, pues ingeniero, astronauta o cazador de dinosaurios, y he nacido aquí, no tenía nada de particular, ¿no? Porque muchas veces quizás a gente que no conoce Yugoslavia, que la hay, curiosamente, hay que darles el dato. Yugoslavia no formaba parte del bloque soviético, no era un país que íbamos todos uniformados y haciendo colas para el pan, ni temerosos de que nos arresten por la calle. Era lo contrario. Es que la pregunta te la hago, parece muy ingenua, muy naif, que es como cómo era tu infancia en Yugoslavia, pero precisamente porque en el documental tú dices que se vendió una imagen de Yugoslavia al mundo que, bueno, que tú criticas, ¿no? Por eso de ahí viene la pregunta, ¿qué imagen, qué es lo que se vendió? Porque si esto no formaba parte del bloque soviético... Sí, yo creo que más que... O sea, el tema del vender las imágenes, eso vino después, ¿no? Yo creo que de entrada hay un desconocimiento. Piensan que, bueno, pues son los 80, Yugoslavia está cerca y no tan cerca, ¿no? Y además todo lo que se acerca al telón de acero es como, además, Belgrado, ¿no? Suena como eso a mí me han dicho, pero eso es Rusia, ¿no? Eso es Rusia, ¿no? Bueno, hay un desconocimiento y luego sí hay gente que ha viajado y ha tenido unas vacaciones fantásticas en Yugoslavia y dice, no, pues yo me lo he pasado genial allí, pero bueno, yo creo que es más desconocimiento y el tema de vender la imagen, no, pues es un país comunista que necesita reformas democráticas, una intervención, eso vino después.
La tercera pregunta que no respondiste sobre qué te ha hecho filmar el documental. Yo llegué en el 89 y empezó a haber ya, digamos, cosas raras, titulares un poco inquietantes pues el 91, ¿no? Ya empezó a haber noticias de que algo estaba pasando y a mí me preguntaban mis compañeros de clase, oye, ¿qué pasa en Yugoslavia? ¿Qué ocurre? ¿No? Y yo intentaba contestar como podía y esto se ha ido repitiendo, ¿no? Pues en la universidad, cuando iba a un concierto de música o trabajando, la gente me preguntaba, ¿qué pasa en Yugoslavia? ¿Tú eres de allí? ¿Qué está pasando? Y yo intentaba contestar, pero la cosa era compleja, yo no lo entendía, se mezclaban informaciones, contrainformaciones, emociones. En mi casa, en la casa de mis padres, pues había conversaciones constantemente donde yo recibía unas noticias y el país o el mundo o el periódico que sea informaba de otra cosa. Entonces era un cacao. Y bueno, yo lo digo en el documental, es una especie de trauma. O sea, es un trauma, los hay mucho más gordos, pero aquello que nos pasó y que me pasó es como una bola que necesitas tiempo para procesar y yo he tardado 20 años. Así, es un poco dramático contarlo, pero bueno, estoy contento porque lo he hecho, porque son muchas cosas, es muy complejo y yo quise, y te respondo ya por fin, contestar a todas las personas a las que les he ido diciendo, oye, cuando tengamos un rato, nos tomamos un café y te lo cuento. La verdad es que hasta ahora no se lo había contado a nadie con toda su extensión, porque para contarlo hay que hablar de antecedentes, de contexto, de geopolítica, de muchísimas cosas y bueno, tenía que quitarme la espina. Cuando llegó la disolución de la URSS, comenzaron los problemas, pese a que Yugoslavia, como bien dices, había mantenido relaciones cordiales con ambos bloques, ¿no? Con el bloque socialista, con el bloque occidental. ¿Qué cambió ahí para Estados Unidos y para sus aliados, ¿no? Para que de repente se empezase a justificar la necesidad de una intervención y de esas reformas democráticas de las que mencionaste? Pues mira, parece ser que Yugoslavia perdió su función. O sea, yo he encontrado que Yugoslavia, el país donde yo nací, tenía como un apodo o un apellido que era Buffer State, que es Estado tapón. Y eso para los geoestrategas, digamos, atlantistas, significaba que pues, había un país geográficamente pues, situado ahí para taponar, diría, ¿no? Digamos, una posible invasión soviética. Entonces les convenía tener buenas relaciones con Yugoslavia, con Tito, como, pues eso, como un seto, ¿no? Ahí que tenía que amortiguar pues esa invasión. Cuando cayó la Unión Soviética, cuando cayó el muro de Berlín, ese seto dejó de ser necesario, simplemente. Y entonces cambiaron las maneras, cambiaron los privilegios, cambiaron las palabras, cambiaron los tonos y Yugoslavia fue prescindible y digamos esa frontera, ¿no? Que había entre los dos bloques, que pues Baker, Bush, etcétera, se comprometieron a no avanzar, digamos, no extender la OTAN con Gorbachev, ¿no? Fue uno de los acuerdos, no vamos a correr, digamos, la barrera o el encuentro entre los dos bloques, ¿no? Han empezado precisamente por Yugoslavia. La expansión de la OTAN se ha discurrido y ahora vemos que el mapa europeo, pues aparte de otros nuevos estados y nuevos miembros de la OTAN, están los países de la ex Yugoslavia. También en esos años Estados Unidos, y lo mencionas en el documental, suspende el Tratado de Comercio con Yugoslavia, el FMI impone un ajuste brutal, ¿no? Para acceder a su crédito que, bueno, supuso el quiebre de economía. ¿Eso también fue parte de esa estrategia
En el documental hablaste también del divide y vencerás, si nos podrías explicar un poco. Hay que pensar que para dar estas respuestas pues, he tenido que leer libros, ver películas y abstraer mucho, porque cuando las cosas ocurren esto no se ve, no se nota. Pero a toro pasado y analizando un poco las diferentes actuaciones de los Estados Unidos y de la OTAN, esta fue relativamente sencilla en comparación con las que han hecho más tarde, no sé, en Irak o con las revoluciones coloradas estas. O sea, básicamente, primero actuaron sobre la economía. Yugoslavia era una economía pequeña, no tenía ningún tipo de poder de resistencia en ese sentido, estaba debilitada, no estaba en un buen momento, pero las reformas del FMI la estrangularon por completo. Eran formas diseñadas para crujir la economía y, digamos, poner el país de rodillas, ¿no? Por otra parte, digamos, este envite político, eso sí que es completamente increíble. Es muy interesante para quien le interese este tema, para quien no, pero para quien le interese que lo mire, porque esta ley de asignaciones de operaciones exteriores de noviembre del 91, son reuniones del Congreso habituales que ellos tienen para tomar decisiones en dónde invierten dinero, ¿no? Y entonces hay una parte en una página que comentan que pues a partir de ahora van a destinar fondos para el caso de que, o para aquellas provincias o repúblicas o partes integrantes de Yugoslavia que deciden organizar un referéndum de independencia y unas elecciones libres, ¿no? Y entonces, cuando esto te lo dice la superpotencia mundial, imagínate cómo te quedas, ¿no? Imagínate esa tarde, no, esa mañana, donde los políticos yugoslavos, tanto los que están en el poder como los que están imaginándose, ¿no?, cómo sería tener un país, dicen, ostras, esto es una buena oportunidad, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar para esto? Me parece algo alucinante, sobre todo porque no cuesta mucho imaginarlo para otros países. Vamos a imaginar que el Congreso de los Estados Unidos decide que va a poner fondos y apoyar pues, un referéndum de independencia de una parte de España, pongamos. No sé, cualquiera. Entonces, esto sacude. Esto cambia las cosas y un país que estaba ya debilitado con toda esta situación económica realmente pues eso, tenía los días contados. Dijiste ahora algo muy interesante unos minutos antes sobre que tú en tu casa recibías una información y después leías El País y El Mundo y te contaban otras cosas. Tú estabas aquí, ¿no?, cuando empezó la guerra, y yo te quería preguntar, como una persona que pues, vivió en una familia serbia, ¿cómo operó la propaganda bélica de aquel lado en ese momento? Si lo recuerdas. Lo que descubrí analizándolo, primero viviéndolo y después analizándolo, es que el estado de paz y de coexistencia es mucho más frágil de lo que nos creemos y que el caos y la barbarie están a la vuelta de la esquina. O sea, Yugoslavia es un ejemplo, pero esto que cuento lo cuentan personas que han sobrevivido guerras en todas las épocas y todos los hemisferios. Y una gran referencia para mí es Chávez Nogales en La Sangre y Fuego, que habla de este mismo tipo de situaciones y del sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, y entonces cuando tu vida o tu familia están en peligro, haces lo que sea. Y ahora, echo un poco para atrás y me gustaría darte la explicación a través de una metáfora que se me ha ocurrido, que es como muy clara y que no la utilicé en el documental porque se me ocurrió después. Y es la sensación, digamos, o el efecto Titanic, ¿no? El efecto Titanic. Cuando los políticos yugoslavos se dan cuenta de que
no hay vuelta atrás, de que esto es una cosa que está rota, que está descosida y que el Titanic se hunde, empieza ese caos, empieza a romperse por todos lados y ahí pues aparecen las propagandas, las contrapropagandas y aparece un efecto terrible que te sonará, que es cuanto peor mejor. Es decir, que los peores elementos de la sociedad son los que más gritan, son los que más banderas sacan, son los que más proclaman y manipulan y utilizan el discurso y el odio para sus propios intereses. Pues lo que es la guerra civil, lo que es el arranque de una guerra civil que es terrible, que es sangriento y en el que todo vale, digamos. Cualquier región, ¿no?, ya sea grande o pequeña, tiene un representante y entre esos representantes los hay pues más moderados y pacíficos y los hay más encendidos y ambiciosos. Había políticos que no se podían imaginar lo que estaba comenzando y había comentarios del estilo de es imposible que Europa permita que, por ejemplo, se independice de esa manera Croacia o Eslovenia. Eso no va a pasar. Europa va a estar del lado del Estado soberano y bueno, vamos a hacer pues, los procesos y las transiciones, pero Europa no obró así. Estados Unidos no obró así. Hubo como una especie de soltarlo y que caiga, y que se rompa y que pase lo que tenga que pasar. Eso es la irresponsabilidad externa y lo que ha pasado dentro pues es terrorífico. ¿Y la otra propaganda? Porque tú estabas aquí. ¿Cómo operó? En aquellos años la OTAN, la existencia de la OTAN estaba bastante cuestionada y de repente se justifica de alguna forma la necesidad de echar 9.000 toneladas de bombas sobre un país. Se hace a través de un órdago, se hace a través del poder imperial. Esto no es un punto de vista, esto es un hecho. Estamos viviendo en la era del imperio norteamericano. Es el país, es la potencia que más bases militares tiene, digamos, de largo. Oficialmente 540 por ahí, extraoficialmente 700, 800. Están por todas partes, están desplegados, están interfiriendo, están interviniendo para sus intereses. Esto, bueno, pues quien se interesa un poco lo puede descubrir. Esto no es una teoría, no es una conspiración, esto es público una parte de ello, otra parte no tanto, pero bueno, pues lo han hecho porque han podido, porque pueden, porque se comportan como un bully a nivel internacional y así, sin más. ¿Y tú recuerdas la prensa española de aquel tiempo? ¿Recuerdas algo particular? Mira, piensa una cosa, quienes recibían el impacto en primera línea, en mi casa, eran mis padres. Es decir, yo recuerdo a mis padres comprando los periódicos, leyéndolos, sujetándose la frente así, escribiendo, contestándoles constantemente, porque las informaciones eran superficiales, eran incorrectas, era narrativa que no venía de la realidad, que no explicaba la complejidad ni el contexto y que, bueno, pues servía, digamos, de guión o de base o de soporte para esas, ya sea intervenciones, ya sea embargos económicos, ya sea todo tipo de procedimientos, menos los que yo considero que tenían que haberse adoptado, y es, bien, aquí hay un país que se va a segmentar, vamos a poner todos los medios democráticos, todos los apoyos, toda la inteligencia, todo el despliegue de las Naciones Unidas y no de Estados Unidos para que bueno, pues este país esté en paz, siga en paz. Es curioso porque ya en aquel momento a todos los que se opusieron a esa intervención los tacharon de pro-Milosevic, como si estar en contra de la guerra no fuese un argumento válido. ¿Tú cómo lo evalúas? Yo creo que es sofismo, creo que es
simplemente manipular los argumentos y las palabras para ganar un argumento en una conversación. Yo creo que cuando hablamos de guerra, parece que hay como es como una abstracción, ¿no? La guerra parece como incluso algo épico, algo noble, ¿no? Pues una lucha, parece guerra-lucha, ¿no? La guerra es el horror. La guerra es lo peor que hay y es algo que hay que evitar per se. O sea, es algo que no tiene y no puede tener ninguna justificación. Solo en la campaña de los bombardeos murieron 25.000 personas. En los bombardeos a Belgrado, cuyo aniversario es ahora pronto, dentro de unos días. Esa cifra, estamos acostumbrados casi a escuchar cifras de muertes civiles. Y lo que a mí me escandaliza, y yo creo que a cualquiera que lo piense verdaderamente, es que no son civiles, son personas como nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestras madres y padres, y que alguien decida que revienten físicamente sus cuerpos porque, no sé, porque en un despacho parece que cuadra, porque parece que es una buena decisión y entonces mandan a un chaval para que pulse botones. Quiero decir, eso es la guerra. La guerra es una cosa brutal. ¿Quién ganó con esa intervención? Porque siempre hay algún ganador en todas estas campañas. Mira, analizando las distintas intervenciones de Estados Unidos por el mundo, hay un común leitmotiv que se repite, ¿vale? Y es good for the business, bad for the people. Es algo malo para las personas que viven allí, para las pequeñas personas, para las familias, para las comunidades, para los pueblos y ciudades. Es algo objetivamente malo. No quiero hablar de lo que ha pasado en Afganistán, de lo que ha pasado en Irak. Son catástrofes aún más grandes. Puedo hablar de Yugoslavia. Yo lo he visto. Son varias generaciones tocadas por lo menos tocadas, cuando no destruidas, gente que se ha marchado, gente que se quiere marchar, gente que no soporta estar allí, gente que no puede irse pero quiere. Mi tía era neurocirujana. Con los embargos económicos, con las presiones y las guerras y las imposibilidades, ella no pudo continuar trabajando porque de repente no llegaban suministros de componentes para los quirófanos. Ella dejó de ir a conferencias internacionales. Mi tía ha fallecido hace muy poco, una científica, una apasionada de la ciencia ficción, viajera, y yo he visto cómo se muere en vida, siendo luchadora, no reconociéndolo nunca, pero como ella, muchísima gente. Y eso es mi entorno. Imagínate las personas de las regiones limítrofes de Bosnia, de la República Srpska, de Krajina, de lugares donde ha habido limpiezas étnicas, donde hay gente que ha perdido seres queridos. Esa persona, alguien que pierde un ser querido, no se recupera nunca. Puede, no sé, cantar el cumpleaños feliz o sacarse una sonrisa, pero es algo que te queda. Entonces, eso es el bad for the people. Y hay un good for the business, porque el sector privado le ha ido fenomenal. O sea, de primeras, los bancos, empresas que están bajo el paraguas de la economía libre, ¿no? Como lo llaman, economía de mercado, pues han ocupado el puesto de la economía nacional yugoslava
y el negocio va muy bien. Y también el negocio de las armas y el negocio de las bases norteamericanas que están también ahora distribuidas. Pues los pequeños países de la ex Yugoslavia ahora pagan una membresía, que es como una especie de Netflix para formar parte del bloque militarista y simplemente cabecear cuando Estados Unidos hace su siguiente conquista imperial. Y también hay que comprar pues, armamento, no sé, yo no soy de la OTAN personalmente, pero si me hago de la OTAN te diré qué supone. Es caro. Tú dijiste que una parte de los responsables efectivamente fueron sentados y juzgados en la Corte Penal Internacional, pero dijiste que otra parte nunca se sentó en el banquillo. ¿Quiénes son? ¿Qué es esta otra parte que en tu opinión debería ser juzgada? Mira, en mi mundo ideal, cuando ocurre una catástrofe y hay responsables, se tienen que sentar todos a ver qué ha pasado. Tanto los, digamos, actores principales, los que han tomado decisiones, los que han creado leyes, los que han pulsado los botones, los que han apretado los gatillos, pero también los que han movido los hilos por detrás. Los que lo han propiciado, los que han creado el escenario, los que han intervenido en todas las fases con sus propios intereses, ¿no? O sea, no hablamos de agentes imparciales que están allí para observar o para ayudar. Son parte que acaba beneficiada y, por tanto, yo creo que deberían estar, desde luego, muchos. Pero quien no debería faltar es la plana mayor de Washington, de la CIA y de la OTAN. Deberían estar respondiendo preguntas de un juez y sería la forma de conocer la verdad. Pero esto no lo vamos a ver. ¿Cómo ves la Serbia de hoy y la situación en los Balcanes? Mira, las guerras balcánicas han pasado y no han pasado. Hay bastantes heridas abiertas en el territorio. Ese es uno. ¿Cómo lo veo? Lo veo con preocupación porque en cualquier momento puede haber una escalada. Mi sensación es que la Guerra Fría no terminó y lo que estamos viendo es, no sé si es el final de la Guerra Fría o es el calentamiento de la guerra o es la Tercera Guerra Mundial, pero en muchos lugares del mundo hay conflictos como en esa falla tectónica de los poderes, ¿no? Y uno es Kosovo, la base militar más grande de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos está en Kosovo. Tienen allí una fortaleza con pues, miles de soldados, activa. Esto no es algo que se sepa, pero digamos, en el mapa geoestratégico y en estas predicciones de lo que puede pasar cualquier cosa. Y no quiero que vuelva a haber guerra en los Balcanes, no quiero que vuelva a repetirse, entonces lo veo con preocupación y con temor y también con esperanza, quiero decirlo, porque bueno, quiero creer que en los Balcanes podemos aprender del pasado y que podemos cerrar heridas y que vamos a encontrar la manera. ¿Qué paralelismos ves entre lo que pasó en tu país y lo que estamos viendo en los conflictos actuales? Mira, yo, no siendo politólogo, ya me extiendo bastante. Donde me quedo es en la parte humana y humanitaria. Veo que todas las guerras se parecen en el sufrimiento, se parecen en el padecimiento de los ciudadanos. Y ese es el paralelismo que encuentro, en que seguimos en el 2024, en el siglo XXI, en una mecánica de guerras de conquista y sometidos a intereses y encima ahora confundidos y saturados con informaciones falsas, fake news,
narrativas, me voy a quedar ahí en los paralelismos. ¿Hay guerras justas, en tu opinión? En mi opinión, no. Para mí no hay guerras justas. Es algo que debería desaparecer en bloque y sé que es un clamor. Muchas veces me han dicho que es naif, que es algo como irreal. Existen organismos, existe un organismo que son las Naciones Unidas y existe una Carta de los Derechos Fundamentales. Está escrito. O sea, simplemente hace falta dar poder a esa institución y que impida que vuelvan a producirse las guerras. No creo que haya guerras justas. Me parece que las guerras se tendrían que terminar todas. Si no estamos todos bien, nadie está bien. Es decir, esto, que es una idea idealista y casi infantil, yo creo que es algo que tenemos que reivindicar y reclamar. Me parece que ahora mismo, con todas las guerras que está habiendo y estos líderes mundiales que hablan en nombre propio y el nombre de mi país, y no, pues Francia, Inglaterra, Rusia, no sé cuántos, tal, que parece que vivimos todavía en la época de los zares, en la época de los emperadores. Basta. O sea, existen mecanismos para resolver esto. O sea, lo que necesitamos es que las Naciones Unidas tengan poder de actuación, que no sean una especie de asesoría, como una asesoría de imagen o de dietética. O sea, necesitamos unas Naciones Unidas fuertes y yo creo que eso sería la solución para que podamos comunicarnos y observarnos y mirarnos como humanidad, como iguales que somos todos. Y no entiendo cómo esta idea, que es básica, no la están repitiendo nuestros políticos y nuestros periodistas constantemente. Nuestros políticos y periodistas ahora mismo están preparándonos para la guerra. Dicen que es inevitable y que hay que mentalizarnos. Eso dice Macron, Margarita Robles lo dijo en La Vanguardia el otro día. ¿Qué te parece esto? Me parece triste. Me parece triste. Yo tengo hijos de los adolescentes y no me puedo creer que tenga que explicarles estas cosas, que tengan que vivir una situación que es peor que la que han vivido mis padres, incluso que la que he vivido yo. Dios no quiera que haya una tercera guerra mundial. ¿Qué va a pasar, no? Me parece... Siento vergüenza. Siento vergüenza por tantos lados. Indignación y rabia. ¿Qué acogida ha tenido el documental? ¿Crees que ha ayudado a cambiar algunas opiniones, algunas visiones de lo que sucedió? Pues mira, la acogida ha sido muy buena, mejor de lo que yo me esperaba. Digo, con tanta saturación informativa, una guerra de hace 20 años, no sé, ¿a quién le va a importar, no? Yo lo hice porque... ¿A qué crees que se debió? Pues no lo sé. Aún estoy procesándolo. El vídeo no ha salido hace tanto y estoy todavía encajando porque para mis efectos mediáticos es una bomba. O sea, realmente. O sea, lo ha visto más de medio millón de personas con muchísimos comentarios que sí me dan como una buena sensación, muchos de ellos. O sea, gente que lo agradece, gente que se identifica, gente que pregunta. No lo sé, yo me apalanco en algo que es como la historia personal, ¿no? La historia muchas veces nos la cuentan, ya sea los vencedores, los comités de sabios, historiadores, en general se crea como un relato y entonces leemos la historia, pues bueno, como si fuese, yo qué sé, pues como lo que sabemos del Imperio Romano mismamente, o bueno, pues pasó esto y pasó tal otra cosa. Aquí yo soy testigo de un acontecimiento, todos somos testigos del presente y de las guerras balcánicas,
y me parece interesante porque a mí me gusta hablar con las personas que han vivido una situación, una guerra, una revolución, una época. Me parece tanto más rico que leerlo en un titular, en un artículo o incluso de parte de un historiador. No quiero decir que los historiadores no sepan o que no tenga valor, simplemente me gusta y lo he hecho desde el lugar que yo conozco, pues bueno, intentando dar un punto de vista, ¿no? También lo digo en el vídeo, yo no tengo la verdad absoluta, estaré condicionado, o mi punto de vista estará condicionado. Lo que me interesa es quien quiera que se informe, quien quiera que busque, porque hay información, hay mucho escrito, es para bien o para mal, es una guerra reciente y si uno quiere se puede informar y bueno, pues saber un poquito más sobre esto de la geopolítica. ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Qué nuevos proyectos vamos a ver? Si vamos a ver algo, si estás trabajando en algo, cuéntanos un poco. Bueno, estoy trabajando en muchas cosas. Te puedo decir que sí hay un proyecto de convertir este documental corto y hecho pues absolutamente sin medios y sin ningún tipo de ayuda, hacerlo en formato largometraje, conversando con más personas de otros lugares de Yugoslavia, no solamente pues, testimonios míos, con investigadores y bueno, hacerlo un poquito más cañero todavía, esa es la idea. Bueno, lo vamos a esperar, ojalá salga. Muchas gracias, Boris, por estar con nosotros. Muchas gracias, Sina.